Hola, buenas noches, muchas bendiciones del Eterno para ti. Bienvenidos a una noche más de A una voz respondiendo al llamado. Así que bienvenidos a esto, donde vamos a recibir manjar en esta noche, ¿verdad? Como en todas nuestras reuniones, ¿verdad? Estamos a la expectativa de lo que el Eterno va a hacer, de lo que nos va a decir. Quiero, ¿verdad?, recordarles que pueden enviar sus peticiones a cualquiera de las moderadoras, a las personas que están a cargo del chat, para entonces poder interceder, ¿verdad?, por su petición. Y entonces en esta noche también queremos recordarle que los martes nos reunimos a las 12 del mediodía en Puerto Rico en Íntima. Esta reunión no se graba, ¿verdad? Como en esta ocasión, en las noches que sí se graba. Como dice el título, íntimo, ¿verdad? Un momento de intimidad con el Padre donde se intercede, se da palabra, ¿verdad? Y hay un mover bien hermoso de Dios en ese lugar. Así que te invitamos, ¿verdad? A que te conectes los martes a las 12 del mediodía también. Vamos a hacer una oración rapidito, ¿verdad? Hoy vamos a las millas porque tenemos mucha información, tenemos muchas cosas que queremos recibir en el día de hoy, son muchos temas y queremos darle el tiempo suficiente, ¿verdad? A Nati, ella dice que no, pero yo sé que el Eterno, ¿verdad?, la va a usar poderosamente. Aunque ella dice en su humanidad, no, esto es algo sencillito, por aquí para allá, friendo y comiendo, pero una cosa es lo que ella dice y otra cosa es la que diga el Eterno. Así que vamos a orar rapidito y vamos entonces a pasarle la parte, una vez terminemos con esta oración, a Nati, ¿ok? Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta noche, mi Señor. Gracias, Padre amado, por darnos la fuerza, mi Señor, la salud, mi Señor, para pasar todo este día y poder llegar hasta este momento, mi Señor. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos, mi Señor, para que podamos captar todo lo que tienes para nosotros en esta noche, mi Señor. No solamente para las que estamos aquí conectadas, sino también para aquellos que van a ver este video luego, mi Señor. Te damos gloria y te damos honra a ti, mi Señor. Usa a Nati, mi Señor, con poder. Pasa, mi Señor, carbón encendido en sus labios y que todo lo que tenga para nosotros, mi Señor, sea de crecimiento. En tu nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Nati, el micrófono es todo tuyo. Amén, amén. Gracias, Wanda, mi querida, por el que no me le bendiga a todos. Seguimos con la historia de Israel, esta maravillosa jornada, ¿verdad? Que el Eterno nos ha inspirado a conocer un poco más desde el principio, pues nuestra historia, nuestra historia, nuestra historia, porque sabemos que hemos sido injertados, ¿verdad? Por medio de nuestro Mesías y por medio de la Torá. Somos parte, por medio de la fe, de ese pueblo de la promesa. Y como dijo, pienso que Juan Bosch, que fue que dijo que el pueblo que no conoce su historia, pues está próximo a repetirla. Entonces, vamos hoy tenemos el tema de cambio, resoluciones y reconocimientos desde el 2010 al 2020. Quiero hacer a la salvedad de que solamente pues voy a estar dando unos puntitos y unos tips, como estaba hablando con alguien, un resumen bien resumido, de los resúmenes que se resumen cuando usted quiere. Entonces, tenemos el tema de la primavera árabe. Y déjame buscar aquí información. Empezamos con la primavera árabe. ¿Me ven, cierto? ¿Cierto? Es Sí. correcto. Bien. Pasa es que tuve que hacer unos cambios aquí. Por eso. La primavera árabe fue una ola de protestas, levantamientos y revoluciones que comenzó a finales de 2010, 17 de diciembre, para ser un poco más específico.
en Túnez y se extendió rápidamente por varios países árabes. El detonante de estos levantamientos o de estas protestas, pues fue la inmolación de este joven, un jovencito de Túnez, que se hizo una inmolación él mismo, Mohamed Bouazizi. Era un vendedor ambulante tunecino que protestaba contra la corrupción y el abuso policial, ya que él era un y pues la policía, el gobierno pues le quitó todo y perdió todos sus ahorros y todas las cosas, pues fue abusado por parte del gobierno. Hay que decir que estaban atravesando más después de 2008 por una gran hambruna, una pobreza, podemos decir, pues casi extrema, y el gobierno había mucho abuso y mucha opresión de ellos. El gobierno había ayudado, ¿verdad?, a levantar en el norte y en el noroeste, pues algunas familias que sí estaban bien recursos, pero eran solo unas pocas familias. Todos los demás eran pobres, aparte de que en Túnez, al menos en ese país, en esa región, pues la mayoría de las personas no pasaban de los 30 años. Y este era un joven de 26 años. Casi la mayoría eran jóvenes de 30 años para abajo. Entonces no tenían esa estabilidad ni esa perspectiva de qué va a pasar con la juventud, de qué va a pasar con la economía, de a dónde pues iba a parar el país. Y sobre todo también con las mujeres, pues no tenían ciertos privilegios que tenían en otras partes que eran países islámicos, pero entonces, dado eso, pues también las mujeres pues de eso, no poder tener ese bienestar económico que ellas pues pudieran tener. Entonces ellos, al no tener esta perspectiva, pues se dieron y después de esta inmolación de Mohamed Bouazizi, pues se dieron esos levantamientos y esas revoluciones con la salvedad de ser por la democracia y se toman pues esos temas, fueron los fundamentales. Las causas principales, como la hemos dicho, fueron el autoritarismo y falta de libertades políticas, la corrupción y gobierno poco transparentes, la desigualdad económica, el desempleo juvenil y la pobreza. Desempleo juvenil, que ya estamos hablando que para mí, pues una persona de 30 años es un joven, es un jovencito. Y la mayoría de la población, les repito, pues no pasaba de los 30 años. Así que casi todo el mundo estaba desempleado. Había una pobreza bien, pues sólida ahí. También el uso creciente de redes sociales para organizar protestas y difundir la información fueron las causas principales, dado una buena red, ¿verdad?, social, promueve todas estas cosas y ayuda a la fomentación de protestas y a que llegue a más lugares la información. Podemos usar las redes, ¿verdad?, como decimos nosotros, para usos pues que edifiquen, para lo bueno. Hubieron países afectados y resultados principales de esto que fueron Túnez, la caída del presidente Ben Ali por estas protestas, la transición hacia la democracia, aunque con retrocesos posteriores, Egipto, en el derrocamiento de Hosni Mubarak, breve gobierno de los hermanos musulmanes, luego el golpe militar y ascenso de al-Sisi. Libia también tuvo guerra civil y caída de Gaddafi. El país aún sigue inestable, según informan aquí. Siria también con protestas que derivaron de una devastadora guerra civil aún sin resolución clara. O sea que estas protestas, según dicen cuando uno busca información, aún hay secuelas de esto.
aún se siguen cosas sin resolver. Está Yemen, un conflicto armado prolongado con crisis humanitaria severa, entre otros países como Marruecos, Jordania, Bahrein, con reformas limitadas y represión de las protestas. Las consecuencias de estas protestas en la primavera árabe, pues algunos países experimentaron cambios de régimen, pero en estos casos surgieron guerras civiles o retrocesos del autoritarismo, aumento de la inestabilidad regional y crisis humanitarias, y mayor consecuencia social y política entre la juventud árabe, que viene siendo pues la gran mayoría. La primavera árabe cambió el Medio Oriente y afectó las relaciones con Israel, que es el país que más, que no compete, ¿verdad? En esta jornada, nuestro país, pues cambió las relaciones con Israel, primero en inestabilidad regional y caída de socios previsibles. Antes de la primavera árabe, Israel convivía con regímenes autoritarios pero estables, como Egipto, Siria y Jordania. Tras los levantamientos, pues varios gobiernos cayeron y quedaron debilitados, generando incertidumbre sobre políticas futuras hacia Israel. En segundo lugar, podemos ver la afección en la relación con Egipto, que de aliado frío, pues pasó a aliado más frágil. Egipto es clave porque, como sabemos, Egipto comparte frontera y un tratado de paz con Israel desde 1979. En el 2011 a 2012, el derrocamiento de Mubarak y la llegada de los hermanos musulmanes generó temor en Israel, ya que esta organización es históricamente hostil hacia Israel. Estamos hablando de los hermanos musulmanes, que surgieron después del derrocamiento de Mubarak. Con el golpe del 2013 y la llegada de al-Sisi, Egipto volvió a una cooperación fuerte con Israel, especialmente contra grupos islamistas en el Sinai. ¿Cuál fue el resultado? Una relación estable, pero el episodio reveló cuán vulnerable puede ser el tratado si cambia el gobierno. Por eso es muy bueno mantener pues las alianzas, lo vemos bíblicamente, sólidas y fuertes. Antes de 2011, Siria era uno de los principales adversarios de Israel en la región, pues tuvo la guerra civil que debilitó el régimen sirio. Irán y el Hezbollah aumentaron su presencia militar en Siria. Israel pasó de preocuparse por Siria como Estado a centrarse en la expansión iraní y del Hezbollah en territorio sirio. La hermana Brenda, en su exposición, pues, tocó esos puntos. Como cuarto, vemos el avance de actores no estatales hostiles. La inestabilidad de esto pues permitió que grupos como Hezbollah, milicias pro-iraníes y organizaciones yihadistas crecieran en poder. Israel percibe una amenaza más dispersa y compleja, no solo estatal. Vemos el punto número 5. Habrá que vamos a ver puntos, causas en esta exposición. Pues aislamiento relativo de la causa palestina. Palestina también, pues, hermana Brenda, en la exposición pasada, pues tocó ese punto. Durante la primavera árabe, muchos países árabes se concentraron en sus crisis internas. La causa palestina perdió prioridad diplomática. Israel aprovechó la distracción regional para consolidar políticas internas como asentamientos, leyes, entre otros. Como punto número 6 de estas relaciones, pues vemos el camino abierto para nuevas alianzas, el contexto de los acuerdos de Abraham. La inestabilidad regional y el temor común hacia Irán impulsaron a varios países como el EAU
que son los Emitarios Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán, a acercarse a Israel a partir del 2020. Aunque no son una consecuencia directa de la primavera árabe, la reconfiguración regional que produjo facilitó, primero, la percepción compartida de amenazas con Irán y el extremismo, más cooperación económica y de seguridad. Como resultado general podemos ver un Oriente más fragmentado, pero donde Israel encontró nuevos socios. Podemos dar el resumen de lo que hemos dicho, y es que la primavera árabe afectó la relación de Israel con la región al desestabilizar gobiernos vecinos, generar incertidumbre política, especialmente en Egipto, debilitar enemigos tradicionales como Siria, fortalecer la influencia de Irán y milicias aliadas, reducir la coordinación árabe a favor de Palestina, abrir indirectamente el camino a nuevas alianzas con estados del Golfo. Vamos a ver ahora la resolución del 6719 de la Asamblea General de la ONU, que fue adoptada el 29 de noviembre del 2002. Entonces, esta resolución otorgó a Palestina el estatus de Estado observador miembro. También la hermana Brenda, pues tocó este punto, le estoy dando este punto y viendo que cualquier aclaración de eso, la hermana Brenda dio una exposición bastante clara y detallada de esos. Bueno, ¿qué significa la resolución 6719? Pues la Asamblea General reconoció a Palestina como Estado observador no miembro, la misma categoría que tiene el Vaticano. Cuando Brenda exponía, yo pensé lo que le llaman un secretario sin cartera, o sea, yo estoy aquí, pero no soy. Bueno, esto no convierte a Palestina en un Estado miembro pleno, pero sí reconoce su condición estatal a nivel diplomático dentro de la ONU. Entonces, estos cambios importantes produjo mayor reconocimiento internacional. Más de 130 países respaldaron la resolución, lo que reforzó el reconocimiento global de Palestina como Estado. Y también su acceso a organismos internacionales. El nuevo estatus permitió unirse a tratados y agencias de la ONU y solicitar acceso de la Corte Penal Internacional o la CPI, lo cual ocurrió en el 2015. Pues aunque no está como Estado, pues ya está reconocido internacionalmente. Y tuvo mayor capacidad diplomática, puesto que Palestina pudo presentar propuestas de resoluciones, participar más activamente en debates internacionales, tuvo impacto en el conflicto con Israel, porque Israel se opuso fuertemente, argumentando que esto debilita las negociaciones bilaterales y permite a Palestina emprender acciones legales internacionales. Como bien también decía mi hermana Brenda, tiene ciertos poderes legales ahora. Tuvieron a favor de la votación 138. En contra fueron 9, Estados Unidos, Israel, Canadá, entre otros. Se abstuvieron en estas votaciones 41 países. Seguimos. La resolución 6719 se votó en noviembre del 2012 por una combinación de factores políticos, diplomáticos y estratégicos que hicieron ese momento especialmente favorable para Palestina. Algunas de las razones claves fueron el estancamiento total del proceso de paz. Las negociaciones entre Israel y Palestina llevaban años bloqueadas. Los palestinos querían romper la parálisis y avanzar por la vía diplomática internacional porque, uno, no había diálogo real con Israel.
Dos, el gobierno israelí seguía ampliando asentamientos, o sea, pues mayor territorio. Estados Unidos no presionaba lo suficiente para reiniciar pues negociaciones. Entonces la ONU se convirtió en una alternativa para obtener avances simbólicos jurídicos. Hay que subrayar eso, avances simbólicos jurídicos o legales. Pues dos, tenemos punto número dos. Momento político favorable dentro de la ONU. En el 2012, la mayoría de los países del mundo, sobre todo en África, Asia y América Latina, ya reconocían a Palestina como Estado, aunque pues, no lo era legalmente. Más de 130 países, repito, apoyaban el reconocimiento. Europa estaba dividida, pero países clave mostraban simpatía por mejorar el estatus palestino. Palestina vio que tenía los votos asegurados para lograr una victoria amplia. Entonces, como punto número 3, reforzar la posición de Palestina tras la guerra de Gaza e Israel del 2002. Justo semanas antes de la votación se produjo de noviembre de 2012, o lo que se le llamó la Operación Pilar Defensivo. Este episodio aumentó la simpatía internacional hacia los palestinos y mostró la unidad de la autoridad palestina frente al auge de Hamas. El presidente Mahmoud Abbas quiso recuperar legitimidad interna, logrando un logro diplomático importante. Le pido disculpas que las letras están como pequeñitas. En el punto número 4 vemos preparar el camino para acciones legales futuras. El nuevo estatus permitía acceder a la Corte Penal Internacional, o la CPI, y unirse a tratados internacionales. Palestina eligió ese momento para abrir la puerta a herramientas legales contra la ocupación. Esta fecha tiene un simbolismo, y es que la votación fue el 29 de noviembre, Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Era una fecha con fuerte carga histórica que con la resolución de partición de 1947. Un gesto simbólico para subrayar la continuidad de la reivindicación palestina. Entonces resumimos que se votó en ese momento porque se combinaban estancamiento del proceso de paz, amplio apoyo internacional garantizado, nuevo contexto político tras el conflicto, necesidad de fortalecer a la autoridad palestina, búsqueda de herramientas legales internacionales y el valor simbólico de la fecha. Entonces, ¿cómo la resolución del 6719 de 2012 afectó la diplomacia israelí y palestina, tanto a nivel interno como internacional? Bueno, pues primero la con el impacto en la diplomacia palestina, la victoria diplomática y el refuerzo de legitimidad. La Autoridad Nacional Palestina, la ANP, logró su mayor éxito internacional desde 1988. Esto porque reforzó la figura de Mahmoud Abbas, son nombres. Mostró que Palestina podía obtener avances sin negociación directa con Israel. O sea que estamos hablando de lo que afectó la diplomacia israelí y palestina. Y le dio un capital político importante frente a Hamas. Como segundo punto, vemos acceso a foros internacionales que no tenía, pues ahora lo tiene. El nuevo estatus permitió a Palestina adherirse a tratados internacionales, presentar demandas Corte Penal Internacional, la CPI, lo que hizo en el 2015, y participar con más peso diplomático en organismos de la ONU. Esto convirtió la estrategia palestina en una ruta diplomático-legal internacional y no bilateral, como estaba solo con Israel.
entre ellos dos, sino que ahora internacionalmente, pues todos los países y la ONU puede opinar. Cambio de estrategia, internacionalizar el conflicto. La ANP o la Autoridad Nacional de Palestina dejó de depender exclusivamente del proceso de paz con Estados Unidos e Israel, porque ahora podía luchar por el reconocimiento global, impulsar resoluciones críticas con Israel y presionar por vías jurídicas no militares. Fue una presión a Israel sin violencia. Estamos hablando que fue un cambio de estrategia. Perdón. Impacto de la diplomacia con Israel. Como punto A tenemos el aislamiento diplomático puntual. La resolución, pues, mostró que Israel estaba aislado en la Asamblea General y con pocos aliados más allá de Estados Unidos, Canadá y algunos países del Pacífico. Para Israel esto fue una derrota simbólica, demostrando la pérdida de apoyo internacional en el tema palestino. Una reacción dura y de presión, ya que Israel respondió anunciando expansión de asentamientos y especialmente en la zona E1 entre Jerusalén y Maale Adumim, y congelando temporalmente los fondos fiscales que recaudaba para la Autoridad Nacional Palestina y endureciendo el discurso contra Abbas. Buscaba castigar diplomáticamente a la Autoridad Nacional Palestina y disuadir futuras movidas internacionales, como tomo también la palabra de Brenda, pues si me atacan, pues me defiendo, tengo que responder pues de alguna manera. Entonces hubo temor frente a lo legal internacional. El principal riesgo para Israel era que Palestina pudiera demandar a Israel ante la Corte Penal Internacional por asentamientos y acciones militares. Entonces, esto generó gran preocupación en el gobierno israelí, que veía abrirse un frente legal de militar. El impacto de la diplomacia internacional de conflicto. Vemos que Europa quedó dividida, porque algunos países europeos votaron a favor y otros se abstuvieron. Y esto mostró que la Unión Europea no tenía posición común sobre Palestina, o sea que no todos, decimos la Unión Europea, como que todos estaban en contra, pues con esto se mostró que no todos estaban en contra de Palestina. Y Estados Unidos sabemos que se opuso a la resolución, pero no logró evitarla. Entonces, esto debilitó su papel como mediador exclusivo del conflicto. ¿Qué obtuvo Palestina? Volviendo a resumir, obtuvo fortalecimiento diplomático internacional, más herramientas de penal internacional y los tratados, mayor legitimidad y peso político y cambio hacia una estrategia global en lugar de negociaciones bloqueadas. Para Israel hubo momentos de aislamiento diplomático, reacción de castigos, asentamientos y fondos, temor a la vía legal palestina y pérdida de control total sobre el terreno diplomático. Entonces, ¿qué vemos? Cómo esta resolución del 6719 de 2012 afectó el proceso de paz, entonces, que estaba ya en parálisis, afectó el proceso de paz entre Israel y Palestina. Primero, profundizó el estancamiento del proceso de paz, o sea, lo profundizó. Ahí sí, ahora sí es verdad que ya no hay alguna esperanza, pues ya aquí pues se terminaron los acuerdos. Entonces la resolución no reactivó negociaciones, al contrario, como les digo, aceleró su parálisis. ¿Por qué?
Primero, porque Israel consideró la movida palestina como una acción unilateral fuera del marco negociador. Y segundo, como respuesta, canceló o bloqueó contactos diplomáticos y endureció posiciones y aprobó nuevas construcciones en asentamientos. Entonces, esto empeoró el ambiente y redujo la posibilidad de volver a conversaciones directas, en el caso Israel-Palestina. Vemos el cambio de la estrategia palestina de negociación, que cambió de negociaciones bilaterales a presión internacional. Antes del 2012, la Autoridad Nacional Palestina dependía casi exclusivamente del proceso patrocinado por Estados Unidos. Pero después de la resolución, Palestina entendió que podía lograr avances fuera de las negociaciones. Entonces, esto llevó a más iniciativa en la ONU, adhesión a tratados internacionales, eventual entrada en la Corte Penal Internacional, la CPI, en el 2015, y el escenario de negociación se trasladó parcialmente a tribunales y foros internacionales. Como punto 3, vemos a un Israel que endureció su postura y reduciendo margen de compromiso. Pues tras la votación, Israel aprobó construcciones de asentamientos, volvemos a especificar ese punto, especialmente en la zona E1, que habían ciertos conflictos, lo que dificulta la continuidad territorial de un futuro Estado palestino. Y retuvo temporalmente pues, los ingresos ANP, cometí el error de no poner un poco de agua. Estas medidas crearon más desconfianza, complicaron la base para reanudar el proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona te ataca, el otro pues ataca, pero cuando tú tomas pues la defensiva, pues entonces el otro como que más se ofende y más se enciende, ¿verdad? Pero tú estás simplemente pues tomando una reacción a tu acción. Entonces Estados Unidos, vimos, perdió capacidad de actuar como mediador exclusivo, porque siempre se tenía pues que lo que diga Estados Unidos, él, pero ya pues al entrarse pues todos esos países y la ONU tener ya una propuesta internacional, voz internacional, pues ya Estados Unidos pues pasa, pierde fuerza como mediador. La influencia de Estados Unidos, pues claro que empezó a disminuir. Otros actores internacionales como la ONU, Europa y países emergentes ganaban pues mayor peso. El modelo de Oslo, basado en mediación estadounidense, quedó pues más también debilitado. De ese modelo pienso que también Brenda pues habló. En el quinto punto de esta pues relación está la resolución que tuvo un efecto práctico. Para Palestina fue una gran victoria simbólica, pero no obligó a Israel a negociar. No cambió la situación en el terreno. No definió fronteras ni resoluciones, ni resolvió cuestiones finales. O sea, Jerusalén, ni refugiados, ni seguridad. O sea, que aumentó el reconocimiento, pero no generó avances concretos hacia un acuerdo. O sea, Palestina se quedó en las mismas, lo único que más conocido. Se dio a conocer, pero no obtuvo ningún resultado, ningún avance. El proceso de paz quedó dividido en dos niveles. Pues después del 2012 se consolidó un nuevo escenario. Está el nivel internacional, Palestina con su gran reconocimiento, como vimos, aunque también con eso trajo más cosas positivas para ellos, que como firma de tratado y usa una vía legal ahora. Y a nivel local,
pues la situación en el terreno, ocupación, asentamiento, divisiones permanecen igual o empeoran. Porque como dijimos ahorita, pues la parálisis de negociación de paz, en vez de hacer algo mejor, se profundizó más. Esta debilidad hace que sea más difícil pues, volver al marco de negociación unificado. Podemos decir que la resolución 6719 afectó el proceso de paz de esta forma. Pues negativo, pues profundizó el estancamiento. El asunto rotativo cambió la estrategia de Palestina hacia la internacionalización del conflicto. Negativo, endureció la postura israelí el diálogo y debilitó el papel de Estados Unidos como mediador. También esto es algo positivo para Palestina, pues fortaleció simbólicamente pues Palestina, pero sin impacto práctico inmediato de paz, o sea que se quedó en las mismas. El fragmento pues del proceso de paz entre lo diplomático y la realidad en el terreno, eso está en proceso. Vamos ahora a entrar al ataque de Gaza a Israel del 2014 y del conflicto que desató. Porque este es el otro tema correspondiente. El ataque de Gaza desde la franja de Gaza a Israel. Otro subtema. Pues estos ataques siguieron en Gaza o Operación Margen Protector en julio del 2014, tras semanas de tensión creciente, el conocido Hamas y otros grupos armados de Gaza lanzaron cientos de cohetes contra Israel. Israel respondió con una operación militar de gran escala, primero aérea y luego terrestre, conocida como la Operación Margen Protector. Entonces, ¿cuáles fueron las causas de este estallido? Al menos las inmediatas, pues secuestro y asesinato de jóvenes israelíes en Cisjordania en junio del 2014. Israel responsabilizó a Hamas y realizó una gran operación de arrestos en Cisjordania. Perdónenme que el nombre. Hamas responde, pues aumentó el lanzamiento de cohetes hacia Israel, especialmente desde Gaza. Entonces, mutuamente, pues Israel intensificó bombardeos en Gaza y Hamas incrementó el alcance y número de cohetes hasta Tel Aviv y Jerusalén. ¿Qué objetivo obtuvieron de esto? Pues Israel obtuvo detener los ataques con cohetes y destruir la red de túneles subterráneos que Hamas utilizaba para infiltrarse en territorio israelí. Y Hamas pues obtuvo presionar a Israel para levantar el bloqueo sobre Gaza y mostrar capacidad militar y resistencia. Este conflicto se desarrolló, pues duró 50 días, entre julio y agosto del 2014, lanzamiento de misiles de cohetes desde Gaza, bombardeos aéreos masivos por parte de Israel, incursión terrestre israelí para destruir túneles y combates urbanos intensos. Estos fueron el desarrollo del conflicto. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Pues en Gaza, más de 2,000 palestinos muertos. Y es, bueno, pues muy lamentable que personas tengan que sufrir consecuencias de estas guerras y estas disputas. Bueno, pues según la ONU, incluyendo un alto número de civiles, aparte de estos 2,000 palestinos. También está la infraestructura severamente dañada, porque como ustedes saben, los misiles, las bombas y todas esas cosas, lo único que hacen es dañar las viviendas, hospitales, escuelas y todas esas áreas, electricidad, agua. Y bueno, en Israel hubo 73 muertos con soldados y civiles. Fíjense que entre Palestina hubieron 2,000 palestinos muertos y un gran número de civiles. En Israel pues hubo 73 muertos entre soldados y civiles.
Miles de cohetes impactaron zonas al sur y centros del país. Hubo daños materiales y cierre de actividad en varias ciudades. Pues condenas internacionales por el alto número de víctimas civiles. Egipto midió un alto al fuego el 26 de agosto del 2014. El conflicto tensó aún más la situación entre Israel y Palestina y contribuyó al profundo bloqueo político posterior. Ups, ya tengo que terminar. Bueno, pues voy a decir por qué fue tan importante este conflicto. Este conflicto fue importante porque confirmó la ruptura total del proceso de paz iniciado en años anteriores. Expulsó la división de Palestina entre Hamas, Gaza y la Autoridad de Palestina, o sea, Cisjordania. Reforzó el argumento israelí sobre amenazas de seguridad. Intensificó la crisis humanitaria en Gaza. ¿Cómo el conflicto de 2014 o la operación Margen Protector afectó las relaciones entre Israel y Hamas ahora y su evolución posterior? Bueno, pues esto afectó las relaciones en que se consolidó la enemistad total y la ausencia de contactos políticos después de 2014. Israel y Hamas quedaron en una situación de hostilidad absoluta, sin canales de negociación directa, comunicación solo a través de mediadores como Egipto, Qatar y la ONU. La relación pasó de ser conflictiva a estar totalmente militarizada, sin espacios políticos. Hamas salió debilitado militarmente, pero reforzado políticamente en Gaza. Militarmente, Israel destruyó túneles y golpeó infraestructura militar de Hamas. Y políticamente, pues Hamas mantuvo el control de Gaza, se presentó como resistencia frente a Israel, mostró que podía lanzar cohetes más lejos. Esto es terrible. Oh, Señor. Aunque sufrió daños, su ley interna aumentó entre parte de la población palestina. Usted sabe que usted puede leer algo, lo lee, ¿verdad? Lo está estudiando y está aprendiendo, pero como que de repente como que algo le llama la atención. Y uno dice, wow, wow. Israel reforzó la doctrina de contención. Asumió que no puede derrocar a Hamas y ocupar Gaza completamente. Y eso que y no puede permitir que se fortalezca demasiado. Por eso adoptó una política de golpear, contener, negociar indirectamente, que incluye permitir ayuda y dinero de Qatar para estabilizar Gaza, responder militarmente a cada ataque, evitar un colapso total que pueda traer caos peor o grupos más radicales. O sea, la relación pragmática pero profundamente violenta. Y vemos como siempre Israel pues es el que trata de que se salga favorecido, de que aún el enemigo, ¿verdad? Pues, pues tratar de hacer la cosa lo menos violenta posible y que haya menos daños posible. Se profundizó la división Hamas versus la autoridad palestina, el conflicto del 2014. Este conflicto de 2014 reforzó el control de Hamas sobre Gaza y debilitó la autoridad palestina en Fatah en términos de legitimidad y de capacidad. Entonces, Israel aprovechó esta división para argumentar que no hay un interlocutor sino único, dificultando negociaciones de paz amplias. Entonces, también hubo mayor aislamiento internacional para Israel y presión por víctimas civiles. Uf, sé que tengo que terminar.
El altísimo número de civiles palestinos muertos pues aumentó la crítica internacional a Israel. Nosotros vimos en las redes cómo esto fue bombardeado mucho, Israel, por estas cosas, acusándolo de muchas cosas. Entonces, feminicidio y todo eso. Dio a Palestina argumentos para buscar acciones legales, como en la Corte Penal Internacional, y aumentó apoyo internacional a la causa palestina. Esto tensó aún más la relación Israel-Hamas, pues Israel responsabilizaba más por operar desde áreas civiles. También nosotros vimos esto. Debo de hacer un paréntesis aquí y decirle que sabemos que estamos hablando de la historia y de algo que no hace tanto que pasó, que todavía pues está en nuestras mentes muchas cosas de esto. Entonces solamente pues están tocando pues los puntos más relevantes de estos acontecimientos. Entonces, el conflicto de 2014 marcó el inicio de un patrón estable. Vamos a seguir. Voy a dar un resumen para seguir. Con esto, con el cambio de la relación Israel-Hamas tras el 2014, Israel endureció su política de contención, rechazó negociar políticamente con Hamas, respondió con fuerza a cada lanzamiento de cohetes y Hamas mantuvo el control de Gaza, mejoró su estatus como resistencia, se superó para futuros enfrentamientos, pero la relación quedó definida por violencias recurrentes, negociaciones indirectas, ausencia total del proceso político, más desconfianza y radicalización. Vamos a pasar aquí. El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por Estados Unidos en 2017. ¿Qué pasó en 2017? Pues el 6 de diciembre del 2017, que este otro tema que estoy abarcando ahora, Donald Trump pues anunció oficialmente que Estados Unidos reconocía a Jerusalén como la capital de Israel y a su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, lo que hizo en mayo del 2018. Esto fue un cambio histórico, todos lo vimos y nos alegramos porque ningún país importante lo había hecho debido al estatus diputado de la ciudad. Yo la alegro mucho, le doy gracias al Eterno porque me permitió vivir esta parte. ¿Por qué fue tan relevante? Bueno, pues porque Jerusalén es uno de los temas más delicados del conflicto israelí-palestino. Israel considera toda la ciudad como su capital eterna e indivisible. Los palestinos reclaman Jerusalén Este como capital de un futuro Estado palestino, porque como sabemos, Palestina todavía no es Estado. Durante décadas, Estados Unidos mantuvo una política neutral sobre el estatus de Jerusalén. Rompió con esa política. ¿Verdad que se gozaron con eso? Se gozaron. ¿Cuáles fueron las reacciones y consecuencias principales? Israel lo celebró como una victoria diplomática, porque para Israel fue una legitimización internacional de su reclamo sobre Jerusalén y un triunfo político para el gobierno de Netanyahu y una señal de un alineamiento más fuerte con Estados Unidos. Palestina rompió relaciones políticas con Estados Unidos, era de esperarse. Para los palestinos fue una traición y pérdida de confianza de Estados Unidos como mediador y motivó para boicotear el plan de paz que Trump preparaba, o sea, el acuerdo del siglo. Consiguió que Palestina buscara más apoyo internacional, se acercara a la Unión Europea y a la ONU e intensificara la estrategia de internacionalizar el conflicto. Ay, señor. Bueno, la tensión y protestas.
aumentaron y el anuncio provocó protestas masivas en Cisjordania y Gaza y aumento de violencia en puntos de fricción. También aumentó condenas de la mayoría de países árabes y musulmanes. Son las 8. Voy a hacer qué efecto tuvo para Israel, pues reconocimiento histórico de su capital, salté algunos puntos, premio diplomático simbólico y político y fortalecimiento de alianza con Estados Unidos. Eso fue para Israel, pero afectó para Palestina la ruptura con Estados Unidos, la debilitación del proceso de paz internacional en foros multilaterales. Sabe que siempre como que se pone como la víctima. Y eso pues le da cierto auge de promoción. En los efectos globales, pues hubo más tensión en Jerusalén, aislamiento diplomático de Estados Unidos y la ONU y reacomodo político del Oriente Medio. Vamos a pasar, para terminar, a hablar sobre este punto. Voy a saltar, pues, y yo dije que, bueno, vamos a llegar a los acuerdos de Abraham. Acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham, que ya viene siendo la parte final, son una serie de acuerdos de normalización diplomática firmados en el 2020 entre Israel y varios países árabes, con mediación de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump. Representaron el mayor avance diplomático en Oriente Medio y rompieron la idea de que los países árabes solo normalizarían relaciones con Israel después de resolverse el conflicto palestino. En este acuerdo de Abraham participaron los siguientes países: la EAU, que son los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Cada acuerdo tuvo que propia, pero todos establecieron: uno, reconocimiento mutuo, intercambio de embajadas en la mayoría de los casos, cooperación en tecnología, energía, comercio, turismo y seguridad. Hubo motivación principal para esto y fue que para Israel, pues su motivación fue romper el aislamiento regional, crear alianza contra Irán, obtener legitimidad internacional, impulsar comercio y cooperación tecnológica. Para los países árabes, pues fue el acceso a tecnología militar y económica de Estados Unidos, mayor cooperación con seguridad frente a Irán, beneficios económicos, inversiones, turismo, infraestructura, modernización económica. O sea que llegamos a acuerdo, pero nuestras, ¿cómo se dice? Pues nuestras solicitudes para esto. Para Estados Unidos, pues fue reconfigurar Oriente Medio sin tropas, aislar a Irán y logro diplomático para la administración de Trump. ¿Qué cambiaron estos acuerdos en la región? Pues, primero, puso fin del tabú árabe sobre reconocer a Israel. Antes, solo Egipto en 1979 y Jordania en 1900 tenían tratado de paz con Israel. Los acuerdos de Abraham rompieron esa barrera. En segundo lugar, hubo mayor cooperación militar contra Irán. Los países finalmente buscaban protegerse frente a la influencia iraní, que esto generó alianzas tecnológicas y de inteligencia con Israel. También hubo expansión económica sin precedentes con emisarios e Israel, vuelos directos, turismo masivo, inversiones millonarias, cooperación de alta tecnología, agua y energía. Así que estos acuerdos pues trajeron gran beneficio
pues, de las partes. Marginalización de la causa palestina. Muchos palestinos se sintieron traicionados porque los países árabes normalizaron relaciones sin lograr acciones de Israel. La causa palestina también perdió prioridad en el mundo árabe. Otro punto es nuevo mapa político regional. Se formó un eje estratégico. Israel, Emiratos, Berín, Estados Unidos, parcialmente Arabia Saudita. Entonces, el impacto en el conflicto israelí-palestino, pues fue negativo para Palestina, pues tuvo menos presión árabe sobre Israel para negociar y aislamiento diplomático relativo, y fue positivo para Israel, pues hubo normalización con países claves sin costo político y mayor capacidad de presión económica y militar. En terreno neutral, pues no hubo cambios sobre fronteras, asentamientos o Jerusalén. Entonces, los acuerdos de Abraham en el 2020 podemos decir que normalizaron Israel y Estados Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, rediseñaron alianzas en Oriente Medio, fortalecieron la cooperación militar y económica, debilitaron la centralidad de la causa palestina y fueron impulsados por Estados Unidos para contener a Irán. O sea que Israel, pues, salió ganando, podríamos decir. ¿Por qué se llaman los acuerdos de Abraham? Para terminar, fue la figura central y ancestro común reconocido tanto en el judaísmo como por el islam y el cristianismo, simbolizando la hermandad y la posibilidad de paz entre judíos y árabes. Estos acuerdos, pues, promovidos por la administración Trump, normalizaron las relaciones diplomáticas entre Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, con el objetivo de fomentar la cooperación regional. Hay unos puntos claves sobre el nombre, sí, porque me llamó la atención de por qué se llama Acuerdo de Abraham, y es el patriarca común. Sabemos que Abraham, pues, es el padre de todos, pero principalmente de todo de oriental, y Abraham es considerado el fundador de las tres grandes religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y también es un símbolo de paz. El nombre fue elegido para representar un puente entre estas culturas y regiones, promoviendo la idea de que al compartir un ancestro, pues pueden coexistir pacíficamente. Como si a algunos le importara mucho eso. Entonces, también, pues, la normalización. Los acuerdos formalizaron relaciones diplomáticas y económicas entre Israel y países árabes. Antes estaban en conflicto, abriendo la puerta a intercambios en comercio, turismo y tecnología. En esencia, el nombre busca evocar un legado compartido para construir un futuro de paz y entendimiento de Oriente Medio a pesar de las divisiones históricas. Siempre, siempre, pues, es bueno buscar un punto en común para entonces hacer tregua, que en este caso no es tregua, no se está buscando como esa tregua, sino pues poder hacer unas alianzas permanentes y poder lograr el tratado de paz. Me pasé mucho, pido disculpas, pero aquí estamos. Espero que estos puntos pues le hayan ayudado edificado, sabiendo que estamos conociendo la historia. Todo tuyo, Wandita. Gracias, Nati. No te pasaste porque empezamos a exactamente una hora cubriendo todos los temas que sabemos que no son fáciles porque, ¿verdad? En la historia tenemos mucha información y tenemos que agarrar, como quien dice, un pedacito del pastel, como dice uno, para poder entonces desmenuzarlo y traerlo aquí. Es interesante uno de los puntos que dijiste que nosotros hemos vivido todas y cada una de las etapas de las que se ha hablado. O sea, hemos sido testigos de lo que está pasando en esa área y con nuestro pueblo.
Para mí es impactante cómo Palestina ha ido dando pasos de bebé, uno a uno, no ha ido como que corriendo, yo voy a hacer esto, no. Ellos son estrategas, ellos van un pasito a la vez. Un pasito salió, pues vamos a dar el otro. Y ese otro pasito salió, vamos a dar el otro atrás. Y es interesante también cuando dices que ellos atacan, pero entonces se molestan cuando entonces reciben ataque hacia atrás. Eso fue lo que pasó el año pasado, si no me equivoco, llevamos ya un año y cuidado si no un poquito más, que ellos atacaron primero y entonces cuando Israel se defendió, Israel quedó el malo porque había contraatacado. Y los números venimos a ver en esta ocasión del ataque que hubo recientemente, ¿verdad? El año pasado, es básicamente igual, porque ellos sí entraron y atacaron y mataron un montón de gente, se llevaron secuestrados y demás, pero por ellos estar en áreas civiles, muchos civiles en el área de Gaza recibieron ataque también. Y no fue porque haya querido, sino pues que como fuego cruzado, creo que es como se le llama a ese tipo de situaciones. Y estamos viendo cómo ese pueblo realmente lo que busca es reconocimiento y tener una posición donde ellos puedan atacar y puedan Israel. Hay Eh, personas, Wandita, y ahora que tú tocas ese punto, que se preguntan, ¿verdad? Mucho, me gustó mucho y dije varias veces de la exposición pasada. Yo solamente digo como puntico, porque puntico de los temas, porque esas son cosas, como le digo, que nosotros las vimos, podemos indagar, ¿verdad? En la noticia y eso la vimos, pero a veces yo he visto personas que preguntan y tiran, ¿verdad? En caso a este punto del conflicto Palestina-Israel, que dicen, ¿por qué un pueblo tiene derecho que ya está, como si solamente porque tus antepasados vivieron ahí, eso te corresponde? O sea, como que Israel va a quitar en lo que ya otro tiene, o sea, tú lo perdiste, ya tú no bregues con eso porque, porque tú reclamas un derecho porque tus antepasados vivieron aquí, o sea, ¿yo qué tengo que ver con eso? Ahora soy yo que vivo aquí. O sea, es como dice, pues Palestina. Y, y me gustó mucho lo que aclaró Brenda, lo traigo a colación otra vez, porque es que vemos, como Brenda dice, es que Palestina no es Estado. Ahí en el lugar donde ellos están, no solamente estaban ellos, si eran como quien dice nómadas, no eran un país. O sea, nadie lo declaró a ellos legalmente como nación, como país. Sin embargo, Israel sí está ya que tiene todo. Entonces, ahí vemos lo que hizo Trump, ¿verdad? Que lo vimos y que todos nos gozamos con esto. ¿Quién no brincó? Dígame quién no dio su brinquito de alegría y de victoria. Cuando, eso fue un momento maravilloso, una victoria, ¿verdad? Para nosotros como parte de Israel y como amantes de nuestra tierra. Y ver cómo la palabra pues se cumple y sabemos que todo va a pasar conforme al Eterno, a lo que está escrito. Entonces, eso es un punto legal que no se ve porque las personas no ven un apoyo legal. Entonces, eso no se trata simplemente de que Abraham lo compró, porque Abraham compró este pedazo de tierra, ahí se dio dinero, ahí se fue un pacto, ahí se hizo, ¿ok? Y la tierra es del dueño, usted llegó y usted invadió, pero el título lo tienen allá atrás, lo legal lo exacto. tienen allá atrás, y eso no se ve, o sea, eso no se dice, porque las redes, como estábamos hablando, pues fomentaron, y por eso Palestina pues tuvo eso a positivo, y es el que por las redes, ¿verdad? El bombardeo con las redes a favor de Palestina y todas las cosas, y los montajes y todas esas cosas, que vimos,
pues ayudan a que la persona digan, ay, pero es que cómo le están haciendo eso, y se victimizan y se van a favor porque no conocen lo que es el estatus legal. Y Y esto es todavía como, no hay una legalidad de Palestina. y esto es como cuando, para ponerlo de una forma sencilla, y Carmita que me corrija si me equivoco, esto es como cuando nosotros tenemos nuestros padres tienen una propiedad y entonces nuestros padres hacen un título y en ese título ellos determinan quiénes van a ser los que van a estar a cargo de la propiedad o quiénes van a ser los nuevos dueños una vez ellos pasen. El vecino no puede decir, ah, mira, se murió, pues ahora es mío. No puede. O si alguien alquila la casa, uno de los hijos, ¿verdad? Alquila la casa y viene esta persona y la está viviendo y los hijos deciden, te tienes que ir porque ya la casa no la vamos a alquilar. Y la persona dice, no, pero es que yo vivo aquí. Es una Y eso no, invasión, el que tú eso vivas es una ahí no la invasión hace a tuya. propiedad privada. Exacto, no la hace tuya. Y ellos como han querido reclamar algo que no les pertenece. Y como tú bien dices, han sabido manipular las redes, han sabido manipular a aquellos que no conocen la historia, han sabido manipular a aquellos que simplemente de lo que... Y entonces liberen, 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 vamos a... No, Israel es el que está bombardeando, pero si tú me atacaste. Eso es como tú le Exacto. decís, tus hijos van a la escuela y viene un bullying, una haciéndole bullying y le da a tu hijo y tu hijo, mira, ¿por qué no te defendiste? Ah, no, porque porque no, porque podemos defender. Muchacho, levante las manos y defiéndase. Y es No, no. malo, Guardita, como nuestro pueblo, aún a los enemigos, él cuidó a los enemigos, todos lo vimos, que él cuidó a los niños de Hamas, él avisaba, él tiraba donde no hubieran daños civiles, pero sin embargo Hamas da a la cabeza y no cuida a su misma ¿Cuántos población. niños perdimos? ¿Cuántos niños Digo, perdimos acá? fíjate cuántos murieron y de Israel murieron 78, fue 73, y uno entre civiles y militares, y de Hamas 2000 menos los civiles, que fueron un número alto, dice. Es Entonces, correcto. nosotros, ¿quién es que está cuidando a quién? O sea, Hay integridad. Yo no estoy vamos a diciendo, ver. ¿verdad? Yo no digo que el pueblo de Israel tenga el 100% en este momento, ¿verdad? Tenga el 100% de la razón, porque, ¿verdad? Bueno, eh, meter las manos, pero tampoco somos quien para juzgar, pero sí podemos ver que hay integridad a la hora de Hay ellos una mayor defenderse. justicia. Hay una Ellos mayor justicia. no buscan destruir al inocente, no buscan destruir a aquel que no tiene nada que ver, que ha sido fuego cruzado causado por otras razones, ¿verdad? Las veces que lamentablemente pues por fuego israelí otra persona que no estaban en el asunto deberían morir. Pero la realidad del caso es que tenemos un pueblo que está tratando, ¿verdad? Dentro de lo que es defenderse, dentro de lo que es mantenerse firme, ¿verdad? Defendiendo lo que por ley le pertenece, eh, pues, ¿verdad? Se defiende. Y de verdad que es admirable, es hermoso dentro de todo, ¿verdad? Lo que es la guerra y demás, ver que tu pueblo no es un pueblo abusador, que no es un pueblo que tiene morbo, al contrario, como tú bien dijiste, avisa y demás. No estaremos de acuerdo tal vez todos con muchas cosas, o estaremos o no, ¿verdad? Hay muchas líneas de pensamiento, pero la realidad del caso es que eh, ellos, es como tú dijiste, ellos están establecidos como pueblo, ellos son un estado, ellos tienen su capital, es un país, y hay que respetar eso. Así como nosotros respetamos, ¿verdad? El espacio de cada hogar y demás, ellos también tienen el derecho de tener su tierra y tener lo que por ley les pertenece. Mira, Eh, yo pienso que Carmita como que quería decir algo, no sé si me equivoco. Cuando preguntaste a Carmita algo. No, es que ese tema, gracias Nati, tú eres increíble, te quiero agradecer y felicitarte, porque es un trabajo grandioso lo que has hecho y cada una de nosotras. Y gracias al grupo, ¿verdad? Janet y a Lisa y Magdaris que le dedicaron tiempo
a que esto era importante. Cuando se trata de este tema, a mí me encanta mucho el derecho real, es mi favorito. Y trabajo mucho ahora mismo en el gobierno, pues nosotros le quitamos propiedades a la gente. O sea, se llama expropiación. Y tiene mucha razón, Wanda, lo que está diciendo, pero cuando el Estado es quien se mete, obviamente, pues puede hacer cosas que uno normalmente no puede hacer, como ella dice, ¿verdad? Tú no puedes meterte. Ahora, hay unas leyes, ¿verdad? En muchos sitios, en Puerto Rico es uno, donde si tú dejas tu casa toda perdida y pasan 10 años, 20, 30, depende, la persona sí se puede meter allí y usurparla y quedarse con la propiedad. Eso se puede hacer, pero no así de una manera grotesca, así como me metí, aquí estoy, tu papá. Ahora, si las personas mueren en Puerto Rico y dejan la casa, pues los hijos viven en Estados Unidos, abandonaron, no les importa, no se hizo declaratoria de heredero, no se hizo nada. Ellos viven felices en Nueva York, en Manhattan, y los papás aquí los tenían solos y murieron y la casa se quedó ahí. Pues mira, ¿sabes qué? Si el vecino o cualquier otra persona se mete allí, la limpia, la pinta, se mete, a los hijos nunca le importa nada. A los 10 años, a los 20 años, dice es tuya. Es así. ¿Por qué? Porque la política pública detrás de eso es que las casas no pueden ser abandonadas. Esa es la política pública del Estado. En el caso de allá de Israel, nos encontramos con que permitir o aceptar lo que Hamas dice, los palestinos, lo que Israel dice, depende de tu creencia y tu perspectiva de vida. ¿Qué ocurre? Que allí tenemos un grupo que no cree en el Dios de Israel. Por lo tanto, le importa un comino que en la Biblia diga que eso lo compró Abraham, que eso. ¿Por qué? Porque ellos todo, acuérdate que es la mente de guerra. Yo adquirí esa propiedad porque me ubiqué ahí y esto es mío. Eso ocurrió en Israel, lo hemos visto en esta historia, donde a Israel se metían y esto es mío y esto es mío. Entonces, ¿qué ocurre? Que bajo esa mentalidad es bien difícil hacerle ver a otras personas que Dios estableció que esa es la tierra de Israel, que Abraham compró eso. O sea, esa parte como que, ¿qué me importa? Entonces la ocupación previa a que llegaran Moisés con la gente, Josué realmente, ¿verdad? Esa ocupación previa aparece en la historia. Ellos estaban ahí, pero realmente, pues antes estaba. O sea, es una cuestión de historia. ¿Qué sabes? Que a la gente no les interesa la historia ya. Tenemos que aprender a lidiar con la verdad, la verdad. Y la verdad es que a la gente no le importa la historia. A la gente no le importa ya si Dios se lo dio o no se lo dio. No le importa ni la paz. No le importa si Israel se defiende correctamente o no correctamente. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes son unos prejuicios y una forma de pensar y una perspectiva de vida que va contraria a lo que es la verdad de Dios. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Estamos viendo que, mira, yo estuve en una actividad y me encontré con este muchacho en una asamblea que yo estuve, no la de ahora, una anterior, con el paño ese palestino. Y la amiga mía, la que estaba sentada al lado mío, me dice, mira, aquel tiene, un nombre tiene eso tiene un nombre. Y yo le dije, ¿qué es eso? Y me dice, pues esos son los pro-palestinos. Y yo le dije, pues me está faltando el respeto a mí. Y entonces, pues yo lo conozco, porque era el hermano de mi secretaria por 8 años. Mira qué cosa. Y voy donde él y le digo, me dice la loquita, ¿y eso que tú tienes puesto ahí? No, pro-Palestina. Pero tú sabes que yo soy judía.
Y tú me estás faltando el respeto con eso porque me estás como amenazando a mí que tú estás a favor de eso y en contra mía. Y lo cierto es que yo no tengo nada en contra tuya. Así que yo creo que no deberías usar, por lo menos aquí donde yo me siento intimidada contigo. Sí le dije. Y como él sabe que soy abogada, y que era bien jovencito, me dijo, ay, perdón, pues se lo quitó y nunca más se lo puso. Ahora que yo fui en Mayagüez, estuve en Mayagüez, y no se lo ha puesto más. Es una cuestión de que él no sabe ni por qué se ponía eso. Yo estoy segura que él no sabe. Las Nada. redes. Las redes los influencias. Así que nosotros algunas veces nos vamos a encontrar con que lo que para nosotros es normal, lo que para nosotros es sentido común, lo que para nosotros es algo que se ve como que cómo es posible que la gente no identifique la verdad. ¿Sabes qué? Tienen ojos cerrados, tienen oídos cerrados y no están viendo lo que nosotros vimos. ¿Por qué? Porque a quien se le ha revelado la verdad a nosotros. Ellos no tienen esa revelación. Y al no tener la revelación van a actuar como los de las tinieblas. No van a actuar como los de la luz. Así que con eso nos vamos a enfrentar. Y qué bueno que esto que hemos, yo no sé si esta es la última, esta es la última, ¿verdad? No. Ok. Eso que no. Esto que hemos aprendido aquí, a conocer mejor a Israel, a identificarnos, fíjate que cuando a mí me tocó, yo, yo estuve llorando. ¿Por qué? Porque yo no me había dado cuenta. Yo siempre tenía a Israel como que lo más malo que le había era pues el problema con Francia y con el loco este, no con Alemania. Pero, ¿sabes qué? Esto es una cosa terrible de hace muchos años. Eso es una persecución, una persecución, una persecución. Ahora mismo, mientras tú estabas dando yo me pongo a mirar así sin oír, oyéndote a ti y viendo cosas sin oír. Y querían matar a dos judíos que estaban en los trenes de Nueva York porque ellos venían de una actividad según el Sisi, ¿verdad? Venían de una actividad de Hanukkah y allí los querían matar en el mismo tren. O sea, hello, solamente porque son judíos, porque ni los conocen, ni saben quiénes son. No le han hecho nada. Y con eso nos vamos a enfrentar. Y ahora mismo, pues los judíos y los cristianos estamos en lo mismo. ¿Y sabes qué? Netanyahu adelantó eso los otros días. Le dijo a los cristianos, nosotros y ustedes estamos en el mismo bote. Por lo menos aquí, ustedes tienen la certeza de que nosotros no les vamos a hacer nada. Pero en el mundo ustedes se van a encontrar igual que nosotros, la persecución y la muerte. Se lo dijo así feliz. Y es verdad. Sí, Esto ya Carlita, está. y ciertamente, como venimos hablando, hay mucha razón en esto de que no porque como le digo la pregunta, no porque tus ancestros hayan vivido aquí, pues ya es que eso te pertenece y esto es tuyo, pero por eso fue que enfocamos el punto legal. Israel es Estado. No, eso están súper, ustedes están en lo cierto. No hay Palestina no. manera de que jamás o la Palestina esta, en Por términos lo menos los legales, chiquitas, en ¿verdad? términos legales, claro, sea considerada dueña de eso ahí. Pero como eso es derecho internacional, ¿sabes qué? Si se unen los estados, como hicieron con Israel, que la convirtieron en estado, los convierten en estado, lo que hace es que siempre no han que tenido detrás de claro, la mayoría necesaria para lograrlo. Pero yo pienso que en su momento lo van a lograr. Y entonces viene Yeshua y se los va a quitar así bien brutal y le va a dar a Israel mucho más terreno que el que tienen actualmente, porque la historia ha demostrado que Israel, como es bueno, ha empezado a entregar este cantito, y al final el bizcocho no lo tiene completo. Y no es lo que dice la Así es. Biblia. La Biblia dice, Amén. vamos a decir que es de este tamaño. Pues ya está de este tamaño. Porque realmente buscando la paz, porque no importa lo que Israel haga, siempre le van a decir que lo que hizo está mal.
Eso es así. Bueno, mis hermanas, nos hemos extendido un poquito, ¿verdad? Pero Ah, pero está bueno. ha sido, ¿verdad? Mucha información que definitivamente pues necesitábamos tener, porque tenemos que conocer a nuestro pueblo por lo que ha pasado y demás, ¿verdad? Y sobre todo los pequeños pasitos que dan alrededor, ¿verdad? Para alcanzar más territorio. Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a hacerles pedidos. Recuerden a todos los hermanos que vean el video luego. Si tienen alguna petición de oración, por favor, envíela. Nati, como siempre, un manjar de información. El Eterno, ¿verdad? Te corrió por ahí por toda esa historia para que agarraras los puntos más importantes y estuvo súper, súper interesante y fue de bendición. Tenemos una petición de oración, vamos a orar rapidito y de viaje, ¿verdad? Vamos a despedirnos, ¿verdad? Y queremos que, ¿verdad? Que todos los martes, recuerden, los martes a las 12 del mediodía, hora Puerto Rico, está íntimo. Así que a una voz íntima, no se graba. Y entonces en la noche, a las 8 de la noche, hora Puerto Rico también, tendremos entonces nuestra reunión todos los martes, ¿ok? Vamos a orar y de una vez pues nos despedimos. Así que, amantísimo Rey y Padre Celestial, te damos gracias, te damos gloria, mi Señor. Gracias, poderoso, por esta noche maravillosa, mi Señor, en la cual tú nos has dado una información, mi Señor, o nos has recalcado, mi Señor, lo que ha pasado en nuestro pueblo, mi Señor. Pero sobre todo, mi Padre, nos has demostrado que tu mano siempre ha estado presente. Padre, que tú has tenido control de todo lo que ha pasado, mi Señor, con nuestro pueblo y lo que ha de venir también tú estás en control, mi Rey. Padre, también en esta hora te doy gracias por Nati, te doy gracias por cada una de mis hermanas y gracias por aquellas personas que han de conectarse, mi Señor. Te ruego, mi Rey, que toda la información que se ha dado, mi Señor, sea de bendición y que seas tú abriendo los ojos y los oídos, mi Señor, espirituales de cada una de las personas que lo escuchen, mi Rey. Padre Celestial, te presentamos al papá de la pastora Maite, mi Señor, que lo van a operar, mi Rey, por una caída que tuvo, mi Señor. Te ruego, Padre Celestial, que tomes tú el control, que seas tú, Padre amado, en medio de toda esta situación, mi Señor. Primero que todo, mi Señor, dándoles paz, dándoles entendimiento, mi Señor, pero Padre, te rogamos, no por nuestros méritos, porque no tenemos, pero por los méritos de tu Hijo Yeshua, te rogamos, mi Señor, que pongas tu mano, que seas tú sanando con prontitud, que seas tú, Padre amado, en medio de ese procedimiento que le van a hacer y en medio de la enfermedad, mi Señor. Padre Celestial, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra. Gracias una vez más, mi Señor, por permitirnos estar reunidas una vez más y te pedimos, mi Señor, que seas con nosotras en cada lugar en donde vayamos, extendiendo tu presencia, mi Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Un beso a todas y un abrazo apretadito, apretadito. Así que nos vemos el próximo martes. Shalom. Shalom. Chao. Bye bye. Feliz Shalom. noche, shalom, bye. Ya